Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis y reacción de lo que me transmite George Ots. Esto es un pedido muy especial de una suscriptora amiga, porque ella es una amiga de la casa de Rusia, que es Sasha Behart. Querida, ¿sabes cuánto te quiero, te adoro? Ya somos amigas, por correspondencia, obviamente, de Rusia, ella, yo acá de Buenos Aires, pero la adoro, la verdad que es un ser de luz. Y bueno, ella me pidió que hagamos un análisis y reacción de Y Kallman, aria del señor X de la opereta La princesa del circo, interpretado por George Ots. Así que bueno, me tengo que poner un poquito en contexto porque la verdad, ni idea quién es George Ots. A ver, George Ots es un cantante soviético y estonio, barítono, lírico, artista del pueblo de la URSS de Estonia, artista popular. Nació el 21 de marzo de 1920 en el seno de una familia del tenor de ópera Karl Ots y murió el 5 de septiembre de 1975 a los 55 años. En 1939 se convirtió en el campeón de Estonia de natación de maratón, 1500 metros, y en 1940 también campeón, pero en el relevo de 4200 metros estilo libre. En 1941 fue reclutado en el ejército soviético. Casi muere en el bombardeo del barco en el que se dirigía a Leningrado. Se las arregló para soportar 8 horas en agua fría hasta que fue recogido. ¡Wow! En 1942, un conocido de su padre lo invitó a un conjunto que daba conciertos en las tropas. Luego, en 2 años, se graduó en la escuela de música Tallinn. Cantaba en el coro. Y en 1945 se convirtió en el solista del Teatro Estonia. Actuó como cantante de ópera y pop. A lo largo de su vida ha cantado más de 500 canciones. Cantaba en 20 idiomas, además del ruso. En 1972 el cantante fue diagnosticado con un tumor cerebral. Sufrió 8 operaciones y amputación ocular, pero siguió trabajando casi hasta el final de su vida. En la mayoría de las personas, George Ots se asocia principalmente con la imagen del señor o Mr. X de la película del mismo nombre y su primer aria. Así que ya con esto, que mucha información, pero realmente con un espíritu estoico bien ruso, bien de la Unión Soviética, vamos a ver y a conocer qué nos transmite George Ots haciendo, interpretando al señor X. Allá vamos. Часы бегут, готов на выход я. Манеж зовет меня. Ay, amé, amé, amé. El circo. Снова туда, где море огней, снова туда с тоскою моей. Светит прожектор, фанфары гремят, публика ждет, будь смелее, акробат. Со смертью играю, смелый, дерзок мой трюк. Все замирает, все смолкает вокруг. Слушая скрипку, дамы в ложах вздохнут. Скажут с улыбкой храбрый шут. Да, я шут, я циркач, так что же? Пусть меня
так зовут вельможи, как они от меня далеки, далеки, никогда не дадут руки. Lo freno ahí un poquito. Es tremendo porque, bueno, esto es un área, obviamente, de opereta, de ópera, y obviamente pienso que es bel canto la técnica que utilizan para cantar, pero me llama tanto la atención que los moldes vocales de un idioma a otro sean tan diferentes. Cantan con una modulación tan cerrada por el propio idioma, ¿no? Prácticamente es como si no abrieran la voz y me llama mucho la atención cómo proyectan de todas maneras con un caudal de voz extraordinario. Bueno, hablo en plural, pero él sobre todo, ¿no? No escuché demasiado, pero sí escuché a Dimitri que le pasaba lo mismo, y a otro barítono que ahora no me acuerdo el nombre, pero son extraordinarios realmente, tienen un poder de proyección, aunque no tengan la necesidad de hacer, acá llamamos moldes vocales, abrir bien la boca para que la proyección y el caudal de voz se escuche hasta la última butaca, ¿no? Eso por un lado a nivel vocal, los vibratos perfectos, es perfecto todo lo que escuché. Solo me llama la atención, obviamente, consonantes que nosotros no marcamos tanto, las R's tan marcadas y esas cosas que a mí me encantan escucharlas en ruso, que acá nosotros no tenemos en el idioma, entonces me quedo como asombrada y de lo lindo que suena, a mí me resuena hermoso. Eso a nivel vocal. Y después a nivel interpretativo, obviamente está haciendo como un soliloquio, que es cuando uno se habla a sí mismo, un relato de algo. Vamos a ver, Saya me puso acá la traducción. No quiero aburrirlos, pero bueno, necesito saber lo que está sufriendo este hombre. Yo veo que algo le pasa. Vamos a ver qué dice. La traducción. De nuevo, ¿a dónde está el mar de luces? Allí de nuevo con mi anhelo. El foco brilla, la fanfarria truena, el público espera. Sé valiente acróbata. Con la muerte juego, valiente y atrevido mi truco. Todo el mundo se congela, todo el mundo se calla. Mientras escuchan el violín, las damas de las logias suspiran. Dirán con una sonrisa, bufón valiente. Sí, soy un bufón, soy un circo. ¿Y qué? Que así me llamen los nobles, tan lejos de mí, tan lejos, nunca me estrecharán la mano. El arco baja y la melodía se silencia. Mi caballo es como un pájaro, corre en círculo. Los ramos vuelan al corralito como una lluvia fragante, pero el espectáculo ha terminado y las luces están apagadas y no hay nadie a mi lado. Las flores dejan caer los pétalos sobre la arena. Nadie sabe lo solitario que es mi camino. A través de la noche y el viento estoy destinado a ir. No hay luz en la ventana para mí. Estoy cansado de tomar el sol junto al fuego de otra persona. ¿Dónde está el corazón que me amará? Vivo sin caricias, ocultando mi dolor. Estar siempre enmascarado es mi destino. ¡Wow! Es una canción, obviamente, de dolor frente a alguien que vive en un circo haciendo divertir a los demás y él detrás de la máscara, detrás del antifaz, sufre una inmensa soledad. Смычок опущен и мелодия допета. Мой конь, как птица, по кругу мчится. Дождем душистым на манеж летят букеты. Но номер кончен и
нет свет, Fuerte. и никого Livianito со arriba, мною los agudos. Pero рядом fíjense que no abre la boca prácticamente. нет. Цветы роняют, La boca лепестки cerrada на tiene. песок. Никто не знает, как мой путь одинок. Сквозь ночь и ветер мне идти суждено. Нигде не светит мне родное окно. Устал я греться у чужого огня. Esos enlaces, qué lindo suenan. Где же сердце, что полюбит меня? Живу без ласки, боль свою затая. Всегда быть в маске судьба. El único momento donde veo que modula y abre en la boca es en la A. A. En el resto, todo es con modulación cerrada. Es impresionante cómo pueden proyectar y hacerse entender todas las palabras perfectamente con la boca casi cerrada. Es el idioma ya de ustedes que es así, y imagino que en todo, en el modo de hablar también, es impresionante, pero suena de una manera increíble. Pues si yo les pongo un aria de ópera o de ópera rock o algo por ahí que les pueda gustar, quizá más moderno o lo que sea, van a notar que nosotros tenemos ya una forma de hablar, ya viéndome a mí hablando, van a ver que yo hablo con la boca mucho más abierta de lo que hablan ustedes. Es una cuestión, no sé, cultural, del modo de hablar, del idioma, y nada más que eso. Y suena diferente, pero no en la proyección, ¿no? Sino en la forma de cantar, en el estilo de canto, en cómo se pronuncian ciertas consonantes, en ciertas percusiones que suenan por ahí, en la R, brrr, y suena divino, divino. La verdad que a mí me encanta ver cómo suenan en otras culturas de manera diferente las distintas áreas y los distintos géneros musicales. Así que muchas gracias, Sasha, a Alexandra, por este hermoso regalo, porque a mí aparte me encanta este estilo de género. Así que bueno, espero que les haya gustado la reacción. Si es así, tuki en suscripción, al lado en campanita, me dejan el comentario que quieren, abajo me ayudan a que crezca el canal, me ponen un comentario, un corazoncito, lo que ustedes tengan ganas de escribirme. Y bueno, nada más que eso. Les mando bendiciones, que estén bien y hasta la próxima. Chao, chao.